Mis amados hermanos, quiero saludarles primeramente en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero abarcar su continuación del tema que les había dicho de que Jesús había descendido a las partes más bajas de la tierra, a quienes les predicó y también a quienes se los llevó del seno de Abraham. Eso, hermanos, quiero ahora completar este estudio porque no es tan fácil abarcar estos estudios y tampoco es muy fácil entender. Yo debo pedir revelación del Señor en mi corazón, en mi espíritu, ¿no? Para que pueda abarcar la lectura bíblica y como también, hermanos, el estudio. Pero, hermanos, tenemos que avanzar estudiando y así, hermanos, pues desglosar la Biblia, ¿no? Leer y entender lo que quiere decir Dios en su palabra. Ahora para eso entonces voy a abrir en el libro de 1 Pedro, capítulo 3, versos 19 y también 20. Dice así el verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora el verso 19 en otra versión, ¿qué dice? Así dice mi hermano. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Porque Cristo, hermanos, ha triunfado, ha consumado en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente sus enemigos en la cruz del Calvario. Al diablo Satanás pisando en su cabeza, triunfando en la cruz. Por eso Jesús dijo: consumado está, confiad, yo he vencido. Así, hermanos, Cristo venció en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir, hermanos, que Jesús había descendido a las partes más bajas de la tierra a proclamar su victoria, que Él había consumado en la cruz del Calvario, dando muerte a su carne y resucitando al tercer día de entre los muertos. Sorbida es la muerte en victoria, tragado hasta lo más profundo, para nunca más tener dominio el imperio de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay más. Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. Y eso, hermanos, se cumplirá también al final de esta generación cuando Cristo vuelva. Ahí dice la Biblia, hermanos, sorbida es la muerte en victoria. Ahora, mis hermanos, vamos a meditar un poco más sobre este tema. Jesús descendió a la parte inferior de la tierra, ¿no? En otras palabras, al centro mismo de la tierra. Y ahí predicó a los espíritus encarcelados que estaban en el Seol. Encarcelados que estaban presos. Pero ¿quiénes son estos que estaban presos? Aquí mismo está en el verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En los tiempos de Noé, estos o esa generación habían sido desobedientes en tiempos antiguos. Claro que sabemos, hermanos, de los tiempos de Noé, porque en ese tiempo la gente se habían corrompido. La Biblia dice: toda carne había corrompido su camino. Y no solamente en ese tiempo, también desde Noé para nuestros días, la gente siempre iba corrompiéndose.
iba pecando y pecando y murieron en sus pecados. Toda esa gente están pues en el Seol. A esas almas o espíritus encarcelados, Jesús había descendido a predicar y anunciar su victoria. Cuando Dios estaba esperando con paciencia y con mucha paciencia, mientras se construía el arca, por lo menos uno podía arrepentirse, así como en los tiempos de Lot, ¿no? Esa historia sabemos. Cómo clamaba, hermanos, con angustia Abraham, ¿no? Si hallares 50, 40, 30 justos o 10 justos, igualmente castigarás, Señor, decía Abraham. Y Dios le decía, no lo castigaré por amor a esos 10. Y así iba bajando y bajando el número de los que se podían arrepentir, pero no había ni uno, solamente Lot y su familia. Así también, pues en el tiempo antiguo, en los días de Noé, Dios esperaba con paciencia si por lo menos hallaría algún arrepentido mientras se construía el arca. Pero nadie había creído, nadie se había arrepentido y no habían entendido hasta el día en que llovió de los cielos agua y se los llevó a todos. Ahora aquí dice bien claro, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahí está. O sea, a esa gente o las personas que vivían en los tiempos de Noé y de ahí para nuestros días también, porque la gente siempre iba muriendo en toda la historia, pero sin Dios. A esos muertos, o en otras palabras, a esos espíritus de los muertos, Jesús había descendido a predicarles y a anunciarles su victoria. ¿Qué les parece, mis hermanos? Ahora vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versos 8 y 10. Ahí vamos a entender a quiénes se los llevó Cristo cuando subió a los cielos, pero primeramente tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra. Aquí también vamos a entender, descendió al seno de Abraham. Dice, hermanos, Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hermanos, Cristo, vivificado en espíritu, descendió a las partes inferiores de la tierra y fue al seno de Abraham, donde estaban los siervos de Dios, profetas, hijos de Dios, los que han depositado su fe en Dios y por lo tanto su fe en Jesucristo, porque los profetas y siervos de Dios conocían de la primera y segunda venida de Cristo. Caminaron con Dios, obedecieron a Dios, temieron a Dios, hacían su voluntad. Todas aquellas almas estaban entonces en el seno de Abraham y podían mirarse claramente con los que estaban en el Seol, atormentados. En cambio, en el otro lado, donde el seno de Abraham, estaban en reposo, como Lázaro. Ahí tenemos un claro ejemplo. Basta para darnos cuenta, Lázaro. Pero no solamente estaba Lázaro ahí, sino que todos los profetas que murieron en la antigüedad, no también los siervos de Dios que ya mencioné hace un momento, todos ellos estaban juntamente con Lázaro. No podían estar separados de ninguna manera, porque era único lugar el seno de Abraham, y allí eran trasladados cuando morían los siervos de Dios. Allí también descendían a las partes más inferiores de la tierra. Ahí estaba ubicado el seno de Abraham. Subdivisión entre el seno de Abraham y el Seol.
y separaba una gran cima, es decir, un pozo profundo o un abismo profundo, de manera que no podían pasar de un lugar a otro, no. Entonces, estamos, hermanos, avanzando siempre de poco los estudios conforme a nuestro alcance. Muchas gracias, hermanos, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga ricamente. Amén.